Buenos días, alumnos. Te doy la bienvenida nuevamente a las clases virtuales. El tema de la clase de hoy se titula Invasión de Estados Unidos a Irak. ¿Cuándo sucedió esto? En el año 2003. Antes de empezar la clase, vamos a dar una recomendación a todos los alumnos. Primero, que debes asistir a las clases puntuales según tu horario. Recuerda eso. Luego, debes enviar tus evidencias, que son tus actividades, el día que te toca la asignatura. Luego, también se te va a evaluar las clases en vivo, las participaciones que hay en las clases en vivo. Recuerda que se te van a evaluar 3 criterios. El primero es la puntualidad. Debes de llegar temprano en el horario establecido, según tu horario, y también ver los videos en el horario. 2. Eso es la puntualidad. 2 es la asistencia. La asistencia a las clases en vivo y las asistencias en cada curso, según el horario establecido. Luego son las actividades que cada día te dejan los profesores, entonces debes enviar tus actividades en el día, no pasarte el otro día, porque si no te vas a acumular de muchas actividades y no queremos eso. Entonces es enviar las actividades en el mismo día de tu horario. Muy bien. Ahora, dichas las recomendaciones, vamos a empezar con la clase de hoy. Les decía que el tema de la clase es Estados Unidos invade Irak. ¿Cuándo pasó eso? En el año 2003. Aquí se desató una guerra. Esta guerra que duró 7 años. ¿Cuándo comenzó? Comenzó el 20 de marzo. 20 de marzo del 2003 y finaliza el 19 de agosto del 2010. Fue la guerra que Irak jamás olvidó ni olvidará hasta estos últimos días. ¿Por qué? Porque fue una guerra que trajo muchos desastres, muchas muertes, muchos pobladores iraquíes se fueron de su país. Los doctores, los médicos, hacía falta en los hospitales doctores que salvaran o ayudaran y rescataran a los heridos que se desató en esta guerra. Muchos iraquíes huyeron. Y después de 10 años de haber pasado esta guerra, muchos turistas, dice un análisis, dicen que muchos no prefieren viajar a Irak porque en aquellos tiempos Irak estaba en plena guerra. Muy bien. Dada la introducción, vamos a ver cuál fue el pretexto para que Estados Unidos invadiera Irak. Primero, Estados Unidos busca un pretexto para invadir Irak. ¿Cuál fue este pretexto? Estados Unidos acusa a Irak de una falsa afirmación. Le dice que todo el país de Irak están preparando unas armas de destrucción masiva, que son tan peligrosas, esas armas nocivas, le dice, ¿no? Y que pueden atacar a todos aquellos países poderosos, dice. Eso fue el pretexto. Estados Unidos dice a las potencias, ¿no? Irak está preparando unas armas nucleares y nos quieren bombardearnos, destruirnos. Entonces, esto fue el pretexto. Ahora, no solo eso, también buscó otro pretexto.
En aquellos tiempos, en Irak, estaba al frente Saddam Hussein y a él se le acusa como un supuesto apoyo terrorista. Y encima le dicen que Saddam Hussein es un supuesto terrorista. Entonces, todo eso provoca para que Estados Unidos buscara un pretexto para invadir Irak. Pero ¿cuáles son esas finalidades? ¿Qué había en Irak para que Estados Unidos invadiera ese país? La respuesta es la siguiente. Irak, en aquellos tiempos, en el año 2003, era la tercera reserva del petróleo en el mundo. O sea, tenía zonas petroleras, que era de mucha economía para aquellos países ambiciosos que querían codiciarlo. Entonces, Irak tenía era la tercera reserva de petróleo en el mundo. Entonces, ¿cuál había la finalidad? Ustedes saquen sus conclusiones. Bien, entonces eso hace Estados Unidos, le acusa a Irak de que estaba preparando armas nocivas. Entonces, ¿cómo pasó este conflicto entre Estados Unidos e Irak para que haya esta rencilla? Todo pasó en el año 1990. ¿Qué sucedió? Irak estaba en profunda crisis en aquellos tiempos. Entonces, ¿qué sucedía? Él empezó a subir los precios de su petróleo. Sabemos que en aquellos tiempos el petróleo es bien codiciado y bien pedido. Entonces subió y elevó el precio. ¿Pero qué pasó? Kuwait decide bajar el precio de sus petróleos. Entonces aquí, si él lo baja, entonces Irak sube, entonces nadie le compraría a Irak. Entonces aquí fue una rencilla. Entonces Irak le dice que le pague a Kuwait toda la deuda que había hecho por las zonas petroleras que le debía. Entonces esto también trajo una rencilla con el país de Estados Unidos. Y se dice que Saddam Hussein prepara una guerra santa. Ustedes ya saben que es una guerra santa. Una guerra santa contra Estados Unidos. Y desde ahí Estados Unidos se queda picón por eso. Y entonces después, en el año 2003, decide poner este pretexto. Entonces, sale una resolución. Esta resolución que fue en el año 1441. Esta resolución decía que tenía que dar declaraciones Irak y decir por qué tenía esta supuesta arma de destrucción masiva. Entonces tenía que dar declaraciones. Pero se dice que esta resolución de 1441 no tenía aprobación de ninguna ley. Entonces, Irak tenía que presentarse una declaración a todos los aspectos sobre las armas químicas, biológicas, nucleares, que supuestamente tenía, pero esto era un pretexto nada más. Entonces, es ahí cuando Estados Unidos, esta resolución no fue aprobada, entonces Estados Unidos decide invadir Irak. Y cuando invade Irak, no va solo, busca a sus aliados. Entonces, ¿quiénes apoyaron a Estados Unidos? Hubieron países que le apoyaron y también hubieron países que no le apoyaron. Bien, vamos a ver ahora. Entonces, Estados Unidos invade Irak. Ahora, esto trajo muchas consecuencias, muchas muertes. ¿Cuánto fue el número calculado? Fue más de 650,000 heridos. Muchos doctores decidieron escapar de Irak y muchos de los heridos hospitales rebalsaba de heridos. ¿Qué hizo Estados Unidos? Invade
la invasión o bombardeo de sus misiles fue en Bagdad. Aquí fue el lugar donde Estados Unidos ataca, lo bombardea. Y Irak trata de defenderse formando dos anillos de defensa para defenderse de Estados Unidos. Pero, como vemos que Estados Unidos vino con aliados, entonces Irak pierde. Y aquí sale ganador Estados Unidos. Estados Unidos gana la guerra. Vamos con la primera pregunta de la retroalimentación. La primera pregunta nos dice, nombre que recibe la coalición de apoyo a la invasión. Esto tuvo un nombre. Estados Unidos lo llamó Coalición de la Voluntad. ¿Por qué de la voluntad? Porque los países que se le añadía o le ayudaban se llamó Coalición de la Voluntad. Pregunta 2. Países que apoyan a Estados Unidos en esta intervención. ¿Cuáles son los países que le apoyan para que desate esta guerra? 1. Reino Unido. 2. España, Polonia y Portugal. España, Polonia y Portugal. Número 3. Países que se opusieron a esta invasión. Recuerden que no todos le apoyaron, también hubieron países que no le apoyaron. ¿Cuáles fueron esos países que no le apoyaron? Francia, Bélgica, Alemania, Rusia y China. Pregunta 4. Presidente de Estados Unidos que decide invadir Irak en el año 2003. Fue el presidente George Bush. Siguiente pregunta. Lectura. La lectura lleva el título 10 años de invasión de Irak, la guerra que nunca terminará. Ese es el título de la lectura. Primera pregunta. ¿Qué país era considerado por parte del eje del mal por parte de Estados Unidos? ¿A quién le decían el eje del mal? A Irak. Pregunta 2. ¿Qué país han obtenido más beneficio comercial tras esta guerra? Tras esta guerra hubo un ganador y también hubo un perdedor. ¿Cuál es? Muy bien, ya sacaste tu conclusión. Entonces, ¿qué pasó aquí tras esta guerra? Estados Unidos, ¿qué hizo? Formó la petrolera estadounidense llamada ExxonMobil, que queda al sur de Irak. Ahí formó su zona petrolera. También salieron ganadores otros países, no solo Estados Unidos. También los holandeses con su marca Shell. Y también hubieron países que salieron ganando con hidrocarburos. Pregunta 3. La pregunta 3 nos dice, ministro inglés y jefe de gobierno español que apoyaron a Estados Unidos en este conflicto. ¿Cómo se llamó? Se llamó Tony Blair. Él fue el ministro que apoyó a la guerra, apoyó a Estados Unidos. Muy bien, chicos. Entonces, vamos a retroalimentar. ¿Qué hemos aprendido el día de hoy? ¿Cuál ha sido el título de la clase? Fue la guerra contra Irak. ¿Quién invadió? ¿Invadió qué país? Estados Unidos. Estados Unidos invade Irak. ¿Cuál es el lugar de ataque? El primer principal donde Estados Unidos lo atacó fue Bagdad. Aquí bombardea Estados Unidos a Irak. ¿Cuántos años duró esta guerra? ¿Cuántos años duró? 7 años. ¿Qué fue la guerra que se dice más larga? ¿Quién salió perdiendo en todo esto? Perdió. Fue Irak. Muy bien, chicos. Entonces, el día de hoy hemos visto invasión de Estados Unidos a Irak. Ahora, ¿quiénes salieron ganando? Fue Estados Unidos y algunos países que le apoyaron. Ahora, el día de hoy, ¿qué hemos aprendido? La guerra o la invasión de Estados Unidos a Irak. Muy bien, chicos.
Muchas gracias por su atención y nos vemos hasta la próxima.